En el tutorial de hoy te guiaré paso a paso para que aprendas a elaborar 2 pasteles desde cero con un resultado espectacular. Si eres principiante, este vídeo es perfecto para ti, ya que explico cada detalle de la manera más sencilla para que puedas seguir cada paso sin dificultad. Comenzaremos preparando un bizcocho esponjoso y delicioso, ideal para cualquier ocasión. Luego haremos una crema suave, firme y perfecta para forrar y decorar nuestras tartas con facilidad. Además, aprenderás a preparar un irresistible mousse de chocolate con Nutella y frutos rojos, logrando una combinación de sabores única y deliciosa. Para el toque final, decoraremos juntos 2 diseños increíbles, elegantes y con un encantador estilo vintage. Te sorprenderá lo fácil que es crear pasteles sofisticados con técnicas simples. Quédate conmigo hasta el final, disfruta del proceso y sorprende a todos con estas creaciones espectaculares. Coloca 9 huevos en el bol de la batidora junto con 300 gramos de azúcar blanca. Bato a velocidad alta durante 10 minutos hasta que la mezcla triplique su volumen y alcance el punto de letra. Bajo la velocidad e incorporo 2 cucharadas soperas de aceite de girasol, batiendo solo hasta integrar. Tamizo 300 gramos de harina común en varias tandas y la mezclo suavemente con una cuchara de madera, con movimientos envolventes para no perder el aire de la mezcla. No utilizaremos polvo de hornear. Voy a preparar 2 bizcochos de vainilla, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos con forma de corazón. Engraso los moldes con aceite y reparto la mezcla en partes iguales. Paso un palito por la mezcla y doy unos golpecitos a los moldes sobre la mesa para eliminar posibles burbujas de aire. Los llevo al horno precalentado a 170 grados Celsius con calor arriba y abajo. Hornéalos durante 45-50 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Desmoldo los bizcochos y los dejo enfriar sobre una rejilla. Para mejorar su textura y obtener una miga más firme y perfecta, recomiendo envolverlos en una bolsa y refrigerarlos por unas horas o toda la noche. Una vez fríos, los corto en capas de aproximadamente 2 centímetros cada una. Si quieres hacer un bizcocho de chocolate, simplemente añade a la mezcla junto con la harina 3 cucharadas de cacao puro tamizado y 2 cucharadas soperas de leche. Así de fácil. En este paso te enseño cómo preparar una crema increíble con solo 2 ingredientes, mantequilla y leche condensada. Para comenzar, añado 500 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada, es muy blandita y la bato durante 15 minutos a velocidad alta hasta que esté bien aireada y esponjosa. Luego raspo los laterales del bol para asegurarme que todo se integre perfectamente y empiezo a añadir 500 gramos de leche condensada en forma de hilo, sin dejar de batir. Continúo batiendo por 5 minutos más hasta obtener una crema suave, extra firme y perfecta para forrar y decorar tartas. Lo mejor de esta crema es su estabilidad y textura sedosa, ideal para lograr acabados impecables. Además, si no tienes una batidora de pie, puedes hacerla perfectamente con una batidora eléctrica manual. Todos los pasos de este vídeo. Solo tendrás que añadir un par de minutos más de batido en cada paso para obtener el mismo resultado. Anímate a probarla y cuéntame qué te parece.
En este paso te enseñaré a preparar una deliciosa mousse de chocolate y Nutella combinada con bizcocho de vainilla y chocolate. Además, la llevaremos al siguiente nivel con ganache de chocolate y una exquisita mermelada de frutos rojos, creando una explosión de sabor espectacular. Te aseguro que es pura tentación, suave, cremoso y con un sabor inigualable. Pero eso no es todo, también te mostraré cómo decorar dos tartas increíbles de forma sencilla y rápida. Para ello utilizaremos una crema perfecta para decorar, hecha con solo dos ingredientes, mantequilla y leche condensada, con una textura suave y deliciosa. Además te traigo dos diseños vintage espectaculares. Son tartas elegantes, llamativas y con un encanto retro, decoradas con diferentes boquillas, florecitas, lacitos y bolitas de colores, logrando un acabado precioso. Quédate conmigo, aprende y disfruta con este tutorial paso a paso. No olvides suscribirte a mi canal y compartir mis recetas. Es gratis y me ayudaría muchísimo a que más gente me conozca. Primer paso, hidratamos 20 gramos de gelatina sin sabor en 250 mililitros de agua fría y dejamos reposar por unos minutos hasta que se absorba por completo. Revolvemos ligeramente para mezclar bien y lo reservamos. Mientras tanto, preparamos la nata. Utilizaré 1 litro de nata en total. En una jarra medidora separamos 250 mililitros de nata. En el bol de la batidora colocamos los 750 mililitros restantes junto con 150 gramos de azúcar glass. Este ingrediente es opcional. Los 250 mililitros de nata que apartamos los pasamos a un bol, añadimos 250 gramos de chocolate negro o el de tu elección y lo llevamos al microondas o baño María hasta que el chocolate se derrita por completo. En este momento comenzamos a batir la nata del bol de la batidora junto con el azúcar glass durante 1 o 2 minutos. Al bol con el chocolate derretido le añado 2 cucharadas soperas de Nutella caliente. Ahora es el turno de la gelatina hidratada. La llevamos al microondas calentándola en pequeños intervalos hasta que se disuelva por completo. Una vez caliente la añadimos al chocolate y batimos ligeramente para integrarla bien. Este es el punto ideal de la nata, suave. Le agregamos toda la mezcla de chocolate y gelatina y batimos solo unos segundos, lo justo para integrar los ingredientes. Y listo, así de fácil se consigue una deliciosa crema en tan solo unos minutos y en 3 simples pasos. Puedes utilizar cualquier tipo de crema para batir. Yo utilizo crema vegetal, pero si prefieres una nata de origen animal, el resultado será aún más delicioso. Tengo preparados 2 moldes, uno de 20 centímetros y otro de 15 centímetros, ambos forrados con plástico acetado de 12 centímetros de alto. Coloco un bizcocho en cada molde y los humedezco con almíbar. Luego añado ganache de chocolate a la tarta grande y mermelada de frutos rojos al molde pequeño, asegurándome de distribuir bien la mezcla. A continuación, vierto la mitad de la mousse en los 2 moldes, repartiéndola de manera uniforme. Luego, en el molde pequeño, coloco otro bizcocho encima. En el molde grande introduzco un bizcocho de chocolate de 18 centímetros de diámetro en el centro de la mousse, presionando ligeramente para encajarlo bien. Lo humedezco bien con almíbar y extiendo 2 cucharadas de ganache de chocolate por encima. Finalmente cubro con el resto de la mousse de chocolate y añado otra capa de bizcocho. Para terminar, extiendo una fina capa de ganache y mermelada y luego giro el bizcocho tal como lo muestra en el vídeo.
Tapo cada molde con plástico film y los llevo a la nevera hasta el día siguiente. Dejamos que reposen para que la gelatina actúe y la mousse adquiera la textura perfecta. Ahora voy a desmoldar el pastel para forrarlo y decorarlo. Mira lo firme que ha quedado. Quiero comentarte algo muy importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto facilita muchísimo el alisado y la cobertura. Comienzo aplicando la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Te recomiendo muchísimo probar esta crema, es perfecta para forrar y decorar, es muy estable y no corres el riesgo de que tu tarta tenga grietas. Además, se mantiene impecable en la nevera durante varios días. Luego aplico la segunda capa de crema y aliso nuevamente. Relleno las mangas pasteleras con la crema teñida de diferentes colores y usando distintas boquillas. Te dejo los números de cada boquilla en la cajita de descripción. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Decora de la manera que más te guste. Este tipo de diseño es muy versátil y luce increíble con cualquier decoración. Aquí quiero destacar la consistencia de la crema, que es perfecta y extra firme. Es una opción ideal para decorar, ya que se mantiene estable y facilita el trabajo. Además, con esta crema tu tarta no se agrieta. Puedes comprobarlo por ti mismo. Tu pastel decorado se mantendrá impecable en la nevera durante varios días. Eso sí, es importante que tenga un relleno adecuado y una base firme y resistente para lograr el mejor resultado. Consejo importante: como esta crema tiene base de mantequilla, en climas cálidos puede ablandarse dependiendo de la temperatura del ambiente. Si trabajas en un lugar con mucho calor, te recomiendo llevar las mangas pasteleras a la nevera en intervalos cortos para mantener la consistencia adecuada. Para que la tarta luzca aún más bonita, le agrego unas perlas blancas, florecitas, unos lacitos y una corona. El resultado es un pastel divino, delicioso y con un toque elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión especial. Cuéntame en los comentarios cómo decoras tus pasteles, qué tipo de crema sueles utilizar. ¿Has probado alguna de mis recetas? Me encantaría leerte. Ahora desmoldo el segundo pastel, que mide 15 centímetros de diámetro por 12 centímetros de altura. Lo forraré con la misma crema, pero en otro color. Comienzo aplicando una capa fina de crema para sellar las migas y lo llevo a la nevera por 10 minutos.
Luego añado la segunda capa de crema y paso directamente a la decoración sin volver a enfriar. Así de fácil puedes conseguir 2 pasteles en unos pocos pasos. Con la misma crema del mousse he logrado conseguir 2 pasteles. Si quieres elaborar solo uno, simplemente divide por la mitad la cantidad de los ingredientes. Es la hora de probar estos pasteles. Han estado 2 días en la nevera sin tapar y como puedes ver no tienen grietas y siguen igual que cuando los decoré. Increíble. Ahora corto el segundo pastel, el de frutos rojos, y la rebanada queda perfecta. Está delicioso. Puedes usar cualquier tipo de mermelada casera o incluso fruta fresca en taquitos pequeños. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Comparte este tutorial en tus redes y ayúdame a que más gente me conozca y aprenda con mis recetas. Además, quiero hacerte una pregunta si estás comenzando en este maravilloso mundo de la repostería. ¿En qué parte del proceso encuentras más dificultades? ¿En la elaboración de los bizcochos, en las cremas del relleno, en la decoración o en el manejo de las herramientas adecuadas? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres también una reseña sobre el vídeo. Me encantaría leerte y ayudarte en lo que necesites. Hoy vamos a decorar 2 tartas increíbles, fáciles de hacer en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Aquí te enseño una crema de solo 2 ingredientes, mantequilla y leche condensada. Es una crema perfecta para decorar. El tutorial completo paso a paso lo tienes en mi canal. Aquí arriba te dejo también el link para que puedas verlo. Divide la crema en 2 boles y la tiño con colorantes en gel color rosa y rojo. Aquí te muestro diferentes opciones de colorantes que puedes usar. Según el tono que busques, añade más o menos cantidad y mezcla con una espátula hasta integrar bien. Para lograr un rosa suave, agregué colorantes 2 veces, unas 5 o 6 gotas en total.
En cambio, para conseguir un rojo intenso necesitaremos mucha más cantidad de colorante. En este caso agrego colorante en 4 tandas de buena cantidad cada vez y mezclo muy bien. No cortaré este proceso para que puedas ver cómo la crema mantiene su textura intacta y la cantidad de colorante necesaria para obtener este bonito tono. Además, quiero que sepas que el sabor no cambia, la crema sigue siendo deliciosa, suave y perfecta. Si trabajas en un ambiente donde la temperatura no es muy alta, la crema de mantequilla puede endurecerse. Te recomiendo calentarla ligeramente para que recupere su textura suave. Puedes hacerlo en el microondas en intervalos de 20 segundos o al baño María por poco tiempo, siempre vigilando y removiendo. Comienzo con el pastel rojo. Para decorarlo tengo 3 boquillas, 2 boquillas para hojas, la boquilla número 68 y la número 113, una boquilla grande, la número 1E. Desmoldo el pastel, que tiene una forma de corazón de 15 centímetros de diámetro. Es un bizcocho genovés con relleno de Oreo. Si quieres aprender a hacer tanto el bizcocho como el relleno, tienes 2 tutoriales en mi canal. Te dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Aplico la primera capa de crema, una capa fina para sellar las migas. Aliso bien la superficie y llevo el pastel a la nevera por 10 minutos. Mientras tanto, relleno las mangas pasteleras con la crema teñida y reservo un poco para aplicar una segunda capa al pastel más adelante. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Para decorar el pastel lo hago de esta manera. Es un proceso muy fácil y perfecto si eres principiante en repostería. Estas 2 decoraciones te ayudarán a mejorar tu técnica, ya que son sencillas de seguir y fáciles de lograr. Para la decoración final usaré mi boquilla favorita, la 1E. Me encanta esta boquilla porque es perfecta para crear un acabado espectacular. Para darle un toque aún más especial, añado perlas blancas y en la parte superior aplico purpurina comestible. También coloco unas cerezas bañadas en purpurina comestible, lo que le da al pastel un diseño precioso y sofisticado. Como puedes ver, no ha sido nada difícil de lograr este acabado elegante. Me hubiera gustado colocar un temporizador, como hago en casi todos mis tutoriales, para que veas lo rápido y sencillo que es conseguir un diseño tan bonito y digno de una gran repostería de diseño.
El segundo pastel que te muestro a continuación es un pastel grande de 20 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura. Mira lo firme que es. Tiene un relleno de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. Además, quiero contarte algo importante. Cuando un pastel es firme y tiene los laterales rectos, como este, ya tienes la mitad del trabajo hecho a la hora de forrar y decorar. Esto hace que alisar y cubrir el pastel sea mucho más fácil y rápido. Este pastel es muy especial para mí porque es para mi cumpleaños y además es una receta nueva que aún no he subido a mi canal. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo quedan las rebanadas cuando lo corte. Y si te gusta, dímelo en los comentarios para que haga un vídeo paso a paso con este delicioso relleno. Una vez terminado de forrar, haré una decoración sencilla con la boquilla número 1E. Sin llevar el pastel a la nevera, coloco florecitas alrededor, ya que así la crema de mantequilla permanece suave y es muy fácil de trabajar con ella. Antes de colocar cada tallo en el pastel, los sumerjo en vodka para desinfectarlo. También podrías sellarlos con chocolate derretido si prefieres otra opción. Para decorar estos dos pasteles utilizo solo 500 gramos de mantequilla y 500 gramos de leche condensada. Con tan solo estos dos ingredientes logramos una crema perfecta. Si te ha gustado este video, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Tu apoyo significa muchísimo para mí. ¿Desde qué país me estás viendo? Déjamelo saber en los comentarios junto con un corazón. Me encantaría leer. Estas florecitas quedan preciosas alrededor del pastel, dándole un toque único y especial. Puedes encontrarlas en floristerías tanto naturales como secas, y ambas opciones quedan espectaculares. ¿Te ha gustado la combinación de tonos? A mí me encanta. Como dirían mis hijos, muy tundes cakes. Coloco lacitos en los laterales del pastel. Es muy fácil de hacer, ya que al estar la crema suave solo necesitas presionar un poco y el lazo quedará perfectamente pegado. Para el toque final, coloco un plástico transparente sobre el pastel y encima un montoncito de purpurina comestible dorada. Eso sí, salgo al patio a soplar la vela y para no llenar de purpurina el espacio donde trabajo. Si lo hubiera hecho de noche y con luces apuntando, se habría visto mucho mejor, pero aún así me ha encantado la idea.
Hora de probar este pastel. Mira qué rebanada tan perfecta. Bizcocho de vainilla con un bizcocho intermedio de chocolate. Crema de mousse de chocolate con ganache de chocolate y Nutella. ¡Buah! Está delicioso, suave, cremoso y con un sabor espectacular. Muchas gracias y hasta pronto. En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar una tarta de 3 pisos. Aprenderás a preparar un bizcocho suave y esponjoso, el almíbar, la mermelada de frutos rojos, la crema para rellenar y la crema para decorar. Además te mostraré cómo montar los pisos correctamente, colocar soportes y decorar el pastel de manera muy sencilla. Este es un tutorial muy completo donde te daré consejos y sugerencias para que obtengas un resultado espectacular. Si eres principiante, este tutorial te será de gran ayuda. Te invito a que te quedes conmigo y aprendas a preparar esta hermosa tarta. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo me sigues y compartir esta receta con tus amigos en redes sociales. De esta manera estarás ayudando a que más personas aprendan gracias a mi trabajo y a mis tutoriales, además de contribuir al crecimiento de mi canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. Paso 1. Comencemos a preparar los bizcochos. Casco 11 huevos de tamaño mediano, lo que equivale a unos 500 gramos aproximadamente. En cada receta también utilizaré 300 gramos de azúcar blanca, 300 gramos de harina común y 50 gramos de aceite de girasol. No utilizaremos polvo de hornear. Aunque tengo muchas recetas de bizcochos en mis canales, en este tutorial te mostraré una receta basada en peso, no en la cantidad de huevos, y te explicaré el por qué. Usaré un poco más de 500 gramos de huevos por receta, lo que equivale aproximadamente a 11 huevos por bol. Dependiendo del tamaño de los huevos, si te indicara la cantidad por unidades, podrías usar menos cantidad de la necesaria. Por eso prefiero pesarlos y así podrás ver cuántos huevos necesitas tú. Pondré en marcha las batidoras con los huevos y el azúcar a velocidad media-alta, batiendo durante 9 minutos. Si estás usando una batidora manual, deberías batir entre 10 y 11 minutos a velocidad alta. Luego baja la velocidad y añade 50 gramos de aceite en cada bol. Una vez agregado, apaga la batidora y añade los 300 gramos de harina común, tamizándola en varias tandas. Remueve suavemente con movimientos envolventes desde abajo hacia arriba. Si te resulta más fácil, puedes usar una varilla, pero te recomiendo probar con una cuchara de madera. Es mucho más cómodo y la masa te quedará excelente. Ya tengo el horno precalentado a 160 grados Celsius. Prepara los moldes colocando solo papel de horno en el fondo sin necesidad de engrasar. Yo utilizo 3 moldes de 27, 22 y 18 centímetros de diámetro. Para lograr la altura adecuada de mi pastel, voy a hornear 2 veces cada receta de bizcocho. Vierto la masa y la reparto en los 3 moldes. Utilizo un horno con ventilador, lo que me permite hornear varios bizcochos a la vez. Horneo los bizcochos a 160 grados Celsius durante 45 o 50 minutos. Te aconsejo hornear bizcochos bajos de unos 6 o 7 centímetros de altura. Primero, porque no necesitan mucho tiempo de horneado y segundo, porque no se secan. Lo ideal es hornear en 2 moldes repartiendo la masa. De esta forma obtendrás bizcochos uniformes y muy esponjosos.
bonitos. Así de bonitos quedaron mis bizcochos, sin pancitas, sin grietas, en una palabra, perfectos. Desmoldo cada uno, paso un cuchillo por los laterales para despegar bien y los dejo enfriar sobre una rejilla. Si usas un horno estático, solo podrás hornear una fila de moldes, es decir, un molde grande o varios moldes pequeños dependiendo del espacio disponible en solo una fila. Una vez que los bizcochos estén fríos, los envuelvo en plástico y los guardo en la nevera. Es mejor prepararlos con 1 o 2 días de antelación y dejarlos reposar para que al cortarlos y rellenarlos tengan una miga perfecta sin que se rompa o desmorone. También vamos a preparar la mermelada de frutos rojos y el almíbar con al menos un día de antelación. Para la mermelada de frutos rojos utilizaré 3 bolsas de 300 gramos de frutos rojos congelados. Los pongo en una cazuela ancha, añado una taza de azúcar y una taza de agua y dejo hervir durante 20 minutos. En otra cazuela preparo el almíbar añadiendo 2 tazas de agua y una taza de azúcar. También agrego una cucharada generosa de esencia de vainilla. Dejo que hierva y estará listo. Te recomiendo preparar todo con antelación para que trabajes de manera más cómoda, sin estrés y sin prisa. Ahora saco los bizcochos de las bolsas. Horneé 2 bizcochos de cada tamaño. Para cortarlos utilizo una herramienta especial, pero si no la tienes puedes usar un cuchillo de sierra largo. Corta las capas a la medida que prefieras. En mi caso yo cortaré cada rebanada a 2 centímetros de grosor. Para cada piso de la tarta utilizaré 5 rebanadas de bizcocho. Antes de empezar a preparar la crema para el relleno, cubre cada molde con plástico o una bolsa. De esta manera montarás la tarta dentro del molde con mayor facilidad y trabajarás de forma mucho más cómoda. Ahora sí, ya lo tengo todo listo. Te aconsejo trabajar de manera ordenada, ya que es lo más importante. Prepara todo con antelación, despeja la mesa y deja solo lo que vas a utilizar en cada momento. Mantén todo limpio y organizado. Si eres principiante, aprende a trabajar así y verás lo cómoda que te sentirás. No importa cuántos encargos tengas, podrás con todo. Paso número 2. Segundo día de trabajo. Añade 1 litro de nata en cada bol de la batidora. Yo utilizo la marca Ambiente de Puratos. Puedes usar nata vegetal o nata de origen animal. Bate la nata a velocidad media. Mientras se bate, mezcla el queso tipo Filadelfia con la leche condensada. Añade 150 gramos de queso crema y 120 gramos de leche condensada a cada bol y mezcla bien. Prepara las cremas de frutos rojos y de Oreo. Una vez que la nata esté firme y las aspas de la batidora dejen marcas visibles, significa que está lista para añadir los sabores. En un bol, añade entre 5 y 7 cucharadas soperas de mermelada de frutos rojos. En el otro bol, agrega unas 7 cucharadas de Oreo trituradas, incluyendo la crema del relleno. Mezcla suavemente solo hasta integrar los ingredientes sin batir en exceso. Mirar qué crema. Esta textura, amigos, es una verdadera delicia, una mejor que la otra. Ahora empezaré a montar las capas, bizcocho, almíbar, crema. Además, añadiré algunas cucharadas extra de mermelada. De esta forma, los bizcochos también adquieren un sabor delicioso. Puedes hacerlo a tu manera, usar menos capas de bizcocho pero más gruesas o reducir las capas de crema en cada nivel. Eso ya es decisión tuya. Yo solo te enseño una de mis formas de trabajar. Es fácil y económico.
Una vez montados todos los pisos, los tapo con el último bizcocho, añado un poco más de almíbar y los cubro con un plástico o una bolsa. Llevo los moldes a la nevera por un mínimo de 3 horas o mejor aún, durante toda la noche. Paso 3 y último, preparamos la crema para decorar cada piso. Primero voy a cremar 500 gramos de mantequilla sin sal, aunque en la receta solo voy a utilizar la mitad para forrar un piso. La mantequilla debe estar a punto de pomada. Necesita un batido largo a velocidad media alta durante 15 minutos hasta que blanquee y doble su volumen. En mi caso voy a decorar un piso con buttercream, el del medio y la parte superior del tercer piso. Los otros dos pisos los decoraré con nata y rosetones de color rosa. Después de los 15 minutos de batido, añado 300 gramos de leche condensada en forma de hilo fino y sigo batiendo por 2 minutos más. Así queda de bonita la crema de mantequilla. La paso a otro bol y ahora preparo unas decoraciones en fondant. Ablando un trozo de fondant unos segundos en el microondas, lo amaso bien y lleno un molde con forma de angelito. Presiono bien y llevo el molde a la nevera por 10 minutos. Aparte preparo unas bolitas pequeñas y las agrupo para formar una especie de nube blanca. También preparo las letras para el nombre. Luego preparo la base principal de la tarta, que es una base de 40 por 40 centímetros con un agujero en el medio donde voy a introducir el palo central que sostiene firmemente los 3 pisos. Además, cada base de los 2 primeros pisos tienen el mismo tamaño del agujero. Ahora preparo la segunda crema para decorar, que es la nata. Puedes utilizar la marca y el tipo que prefieras o probar la que yo recomiendo. Es buenísima y de hecho en todos mis tutoriales la muestro utilizando casi siempre los mismos ingredientes y marcas. Añado 1 litro de nata y lo bato durante 2 minutos. Mientras tanto preparo 150 gramos de queso tipo Filadelfia con 120 gramos de leche condensada. Añado unas gotas de colorante rosa y listo. Ya estamos en el último paso y el más importante de nuestro trabajo: montar los pisos y decorar.
Aparto un par de cucharadas de crema blanca que utilizaré al final para decorar y al resto de la crema le añado 3 o 4 gotas de colorante en gel de color rosa. Así quedan las dos cremas firmes y perfectas para forrar y decorar con boquillas. Aquí te enseño un truco o te doy un consejo. Aparto varias cucharadas de crema para poner a la primera capa en cada piso. Lo hago de esta manera porque la primera capa suele tener migas y así no corro el riesgo de manchar la crema o llenarlas de migas. Coloco el primer pastel sobre la base grande, lo centro bien, aliso y quito el exceso de crema que pueda haber, para que al forrarlo quede lo más recto posible. Luego le pongo una capa generosa de crema de nata. Introduzco el paro central hasta sentir que atraviesa y encaja en el agujero de la base. De esta manera me aseguro de que mi pastel está muy bien sujeto. Ahora voy a forrar el piso del medio. Lo coloco sobre la base que ya tiene el agujero, aplico la primera capa de buttercream, la capa atrapa migas, aliso un poco y lo llevo a la nevera para que endurezca un poco. Ahora voy con el tercer pastel que también coloco sobre la base con un agujero. Cubro los laterales con crema de nata y la parte superior con buttercream, ya que es donde colocaré la decoración de fondant. De esta manera la decoración se mantendrá perfectamente en su lugar sin riesgo de moverse o ablandarse al estar en contacto con la nata. Ahora te enseño cómo montar los pisos. Primero coloco varias pajitas de plástico y las corto a la medida y altura del pastel. También puedes usar palitos de madera si tu tarta es más grande, tiene más altura o es más pesada. Voy a colocar el segundo piso, le pongo los palitos de soporte y lo forraré con la segunda capa de buttercream. Una vez alisado el segundo nivel, coloco el tercer pastel y preparo las boquillas con las mangas pasteleras. Para elaborar los rosetones, utilizaré la boquilla más conocida en el mundo de la repostería, que es la boquilla 1M de Wilton. Para el diseño final, con la crema blanca, usaré la boquilla 2D. Llena las mangas pasteleras y haz una prueba con la crema que vas a utilizar de esta manera. Así podrás verificar la textura y asegurarte que la firmeza sigue igual que cuando la preparaste. Pues sí, efectivamente está perfecta y lista para decorar.
Haz rosetones de esta manera en los dos pisos o el diseño y la decoración que más te guste. Yo te doy una idea y te guío hasta conseguir una tarta con 3 niveles. Espero haberme explicado bien para que se entienda y mis consejos y sugerencias te ayuden al momento de trabajar. Ojalá hubiera encontrado un tutorial así años atrás cuando empecé en este bonito mundo de la repostería. No tomé cursos nunca, todo lo que aprendí a base de errores con mucha práctica y mirando muchos tutoriales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Si lo haces, ponlo en los comentarios con una palabra compartido. Ojalá sean muchos los que compartan. Muchas gracias. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento de mi canal. Ahora desmoldaré los angelitos y les pasaré una brocha con un poco de purpurina comestible brillante. Coloco la decoración en la tarta y le hago el último retoque colocando puntos con la boquilla 2D y con la nata de color blanco. Y ya está listo mi pastel. Muchas gracias por ver y compartir, amigos. Gracias y hasta pronto.